Ciencium, mira lo que te digo, pretende dar a conocer, desvelar lo que se investiga, lo que se hace en la Universidad de Murcia y quiénes son sus protagonistas, quiénes lo hacen. Mira lo que te digo, va a charlar esta mañana con Luis Elías. Luis Elías es catedrático de universidad en la especialidad de geometría, porque genéricamente se da geometría, y se dedica durante no demasiados años, porque sigue siendo joven. Ya no tanto. Aunque suficientemente preparado, según su evidencia, por tu trayectoria. Y digamos que trabaja en ese campo tan fascinante, por otro lado, tanto para los matemáticos, para los físicos y en general, para los caprichosos de la ciencia, que es la geometría diferencial y convexa. Tiene muchísimos trabajos en esta área y el último año, ahora debe acabar hace poco, ¿no? Con el principio del curso, ha estado en un año sabático dedicándose ¿a qué? Pues dedicándome a trabajar en los problemas que ahora estoy estudiando en un grupo de investigación en la ciudad francesa de Tours, que la temática en la que estaba trabajando me interesaba contactar con el grupo de geometría de allí, y me surgió la posibilidad de poder estar allí un año entero. Y una de las cosas que he estado trabajando ha sido precisamente el estudio de lo que llamamos las superficies atrapadas, que son las fronteras de los agujeros negros. En la interpretación física de ese tipo de superficies es precisamente la frontera de un agujero negro en el espacio-tiempo. Esa es una de las cosas uno de los problemas en concreto que he estado trabajando ha sido en eso, en intentar encontrar una caracterización de un cierto tipo de superficies de esa naturaleza que se encuentran contenidas en el cono de luz del espacio. En fin, nada más. A eso nos dedicamos. Un caprichico a la mano, Exacto. A la mano de cualquiera, al alcance de cualquiera. Yo supongo que sientes detrás de ti de forma permanente a ese gran personaje de la matemática, yo creo que insuficientemente conocido y citado, que es Riemann. Hombre, por supuesto. Sí. De hecho, la geometría que yo trabajo es geometría riemanniana, geometría de Riemann, que fue, junto con Euler y Gauss, fueron los tres, digamos, padres fundacionales de la geometría diferencial como tal. Riemann fue el que supo ver que podíamos de alguna manera independizar el estudio, o sea, el objeto geométrico, que es objeto de estudio nuestro, valga la redundancia, que podíamos desvincularlo de la necesidad de que ese objeto estuviera incluido en el espacio euclídeo usual en el que nosotros trabajamos. Esa fue la gran aportación de Riemann y dio lugar al concepto que hoy en moderno se conoce como variedad diferenciable, en el sentido de un espacio de dimensión, no tiene por qué ser 3, dimensión arbitrariamente grande, y con una estructura geométrica tan complicada como uno quiera, y darse cuenta de que todo eso al final era lo único que necesitábamos para poder hacer ese estudio, era el hecho de que en cada espacio tangente de ese objeto tuviéramos una manera de medir, lo que llamamos una métrica. Esa fue. La figura de Riemann, lo acabas de decir, ha pasado la historia. Bueno, exactamente debió ser hijo o casi hijo adoptado de Gauss. Fue alumno de Gauss, sí, hijo científico, hizo su trabajo con Gauss, efectivamente. Y que cuando precisamente pretendió y alcanzó la plaza en Göttingen fue presentando su tesis de habilitación, que fue sobre los fundamentos de la geometría riemanniana. Hay que destacar que fue contra 15 siglos, 16, de geometría euclídea. Efectivamente. Que se atrevió mucho. Y hay poca gente
Esto en general, alguna vez en alguna conversación lo hemos dicho, que las cosas nunca surgen de la nada o por una especie de inspiración. Lo digo porque el culto que se le practica, especialmente en el mundo occidental, yo creo que en todo el mundo, a Einstein está justificado, pero Einstein recogió y trasladó a la física las ideas de Riemann. Si 50 años antes Riemann no hubiera dicho lo que dijo, es muy difícil pensar que Einstein pudiera haber llegado. De hecho, Einstein cuando estaba intentando formular su teoría de la relatividad, él se dio cuenta que le faltaba una herramienta matemática y de repente descubre la geometría diferencial desarrollada por Riemann, que en aquella época se llamaba el cálculo tensorial, y se da cuenta que justamente la herramienta matemática que necesita, y él no sabía, entonces fue cuando estudia, y eso sirvió a la vez para revitalizar el estudio de la geometría riemanniana, tanto desde un punto de vista puramente teórico como por su aplicación en la relatividad. Pero es cierto que 50 años antes, cuando Riemann desarrolla toda esa teoría, ¿quién le va a decir a él que luego esa va a ser justamente la herramienta matemática que le permite a Einstein formular su teoría de la relatividad? Y eso ocurre en matemáticas muchas veces. O sea, realmente nosotros estamos trabajando en problemas que a lo mejor nuestro interés es puramente matemático, puramente teórico. Dentro de la propia teoría tiene interés considerar el tipo de problemas que estudiamos, pero eso no significa que luego pueda venir una aplicación inesperada. Eso, en fin, la historia de la matemática está llena de ejemplos como eso. Sí. Uno de los más, en fin, que siempre nos gusta poner es la aplicación que hoy en día se hace de todas las teorías de números primos, de los test de primalidad, la importancia de conocer números primos muy grandes, la importancia que eso tiene hoy en día con todo el tema de la criptografía en Internet. Justamente la criptografía está basada al final en los números primos. Entonces, ¿quién le iba a decir a Euler cuando se dedicaba a estudiar los números primos que luego eso iba a ser el fundamento de... Lo que pasa es que van a por él, porque con la criptografía cuántica ahí veremos a ver. Para los que no están iniciados en este campo, diremos, y te tengo que preguntar necesariamente, de alguna manera Riemann y las consecuencias de las cosas que introduce permite abordar un problema nada fácil, y es cómo determinar decidir en un punto la curvatura que tenemos sin GPS, sin ningún instrumento, cosa que hoy día puede que no tenga importancia práctica, que la sigue teniendo, porque el mundo no termina en la Tierra, y tenemos el espacio, y determinar distancias en el espacio no es tan fácil si no se hacen las suposiciones geométricas adecuadas. Sí. Pero en aquella época, pues todo lo que se veía es que de un barco en el infinito, lo último que desaparecieron las velas y que aquello debía estar curvo. Los que querían verlo. Sí, y de hecho, el propio Gauss se ganaba la vida como agrimensor, porque había que comer cada día y la teoría matemática no daba para... Efectivamente, el gran... Digamos, la palabra curvatura va ligada incondicionalmente con la palabra geometría. La curvatura es, como decía un célebre matemático francés que falleció recientemente, ahora el año 2016, Marcel Berger, que la curvatura era el invariante riemanniano número uno y que Gauss y Riemann supieron darse cuenta de eso desde el primer momento. Y una de las grandes aportaciones de Gauss es el conocido el teorema egregium de Gauss, que fue precisamente demostrar que el concepto de lo que naturalmente tenemos como curvatura, que en el lenguaje nuestro es lo que llamamos la curvatura de Gauss, es un concepto intrínseco, en el sentido de que, porque cuando nosotros estudiamos una superficie, vamos a pensar en una superficie, en este espacio nuestro, espacio tridimensional en el que vivimos, podemos verla con dos perspectivas diferentes, digamos con dos gafas diferentes. Podemos verlas con las gafas extrínsecas o con las gafas intrínsecas. Cuando nosotros vemos una superficie extrínsecamente, quiere decir que la estoy viendo en tanto en cuanto que esa superficie vive
dentro de un mundo de mayor dimensión, que es mi mundo tridimensional. Y yo, que soy un individuo tridimensional, veo la superficie desde fuera. Esa sería la forma de verla extrínseca. La forma de verla intrínseca sería la geometría que los supuestos individuos bidimensionales que vivieran sobre la superficie bidimensional, estamos pensando en individuos que viven por ejemplo, si la superficie que estoy estudiando es este plano, individuos bidimensionales que viven aquí, para los cuales no existe la tercera dimensión, ¿de acuerdo? Esos individuos no pueden mirar hacia arriba. Entonces, esos individuos, lo que Gauss demostró, ese teorema tan importante, y de ahí el nombre teorema egregium de Gauss, es que ellos son capaces, sin tener que salir de su propio mundo bidimensional, de saber cuál es la curvatura en cada punto. Hay una manera intrínseca de medir la curvatura sin necesidad de salir del propio mundo. Esa fue una de las grandes aportaciones de Gauss, precisamente. Que conste que me estaba recordando con la descripción que estabas haciendo ese famoso libro de Abbott, Planilandia. Justamente. Y que no es más que el reflejo, estas cosas que estás contando, en 1850, 60, 70, produjeron un impacto enorme en la humanidad, porque de este manejo de las dimensiones es de donde surgió la corriente espiritista. Es decir, como casi siempre, cuando Newton, pues Laplace formula que con las ecuaciones, conocidas las posiciones y las velocidades, un super ser que fuera capaz de en un instante dado conocerlo, sabría conocer el futuro, predecirlo y retrotraerse para el pasado, simplemente generalizándolos. Cuando apareció todas estas cosas, que apareció la dimensionalidad de alguna manera, en el arte, pues dio origen al cubismo, que no es más que un intento de expresar 4 dimensiones en 3. Y en el arte y en la espiritualidad, digamos, abrió el rollo no quiero que se tome en tono despectivo, pero que tuvo una fuerza notable durante 50 años con la historia esta del espiritismo, donde de justo lo que estabas describiendo. ¿Por qué no un ser en la 4ª dimensión? ¿Cómo nos verá? ¿Quién no nos dice que nosotros mismos estamos en un mundo tetradimensional? Y en esa 4ª dimensión, ¿qué sabemos lo que hay? Oye, es que los matemáticos sois peligrosos, porque además todo esto de la dimensionalidad, pues después con la teoría de cuerdas y tal, que los físicos han llegado... Que llegar hasta la dimensión... Ya está descontrolado, ya no sabes. Ya no sabemos cuántas dimensiones necesitamos. Oye, tú te dedicas especialmente, por lo que veo en tus trabajos, a la curvatura media constante, superficie de curvatura media constante, o maximal o minimal. Cuéntanos un poco ese campo, qué significa. La curvatura media... ¿Cuál es tu aportación? Sí. Bueno, la curvatura media, digamos que una superficie tiene 2 curvaturas fundamentales. La curvatura de Gauss, que es esa curvatura intrínseca, y la curvatura media, que es justamente una curvatura extrínseca. De alguna manera tiene que ver con la tensión, con la fuerza que hace la superficie contra el espacio. De alguna manera lo podemos pensar como en una curva, como la aceleración intrínseca y la aceleración extrínseca, ¿de acuerdo? Entonces, esa curvatura que se llama la curvatura media ha sido objeto de estudio de los trabajos. Muchos de los trabajos que yo he estudiado ha sido intentar encontrar resultados de caracterización o clasificación de ciertas superficies que tienen una propiedad especial en esa curvatura media, y es que la curvatura media sea la misma en todos sus puntos. Eso es lo que llamamos superficies de curvatura media constante. Ese problema tiene interés desde el punto de vista matemático, tiene justificación, el interés matemático además viene también por el hecho de que esas superficies surgen como soluciones de lo que llamamos el problema isoperimétrico, ¿de acuerdo? Cuando uno quiere estudiar el problema de, dado un volumen fijo, cuál es la superficie que teniendo ese volumen fijo tiene menor área, o dicho de otra forma, a una área fija, cuál es que maximiza el volumen encerrado con área fija, la solución intuitiva que todos tenemos en mente es la esfera, precisamente. Pues bien, eso es un problema en el que las soluciones a ese problema son precisamente superficies de curvatura media constante. ¿De acuerdo? Las superficies de curvatura media constante aparecen como soluciones a ese problema que llamamos el problema isoperimétrico. Y eso quiere decir que aparecen como
puntos críticos de un cierto funcional, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú tienes un punto crítico de algo, estamos hablando de algo en donde la derivada es cero, para entender. A continuación, lo primero que te interesa es saber cuáles son, y otro problema muy interesante en el que yo trabajo también es el problema de la estabilidad de esos puntos críticos. ¿Qué le pasa a la segunda derivada? Entonces, yo trabajo en ese tipo de cosas, en donde se meten el caso en que la curvatura media es cero, que es lo que llamamos superficies minimales cuando estamos en el mundo euclídeo, maximales cuando estamos en el mundo lorenciano, que es el mundo en el que yo he trabajado más. Yo he trabajado sobre todo en el caso en que el espacio ambiente en el que vivo podría ser tridimensional, no hay problema, pero la métrica que yo le estoy poniendo no es la métrica estándar que usamos para medir, sino la métrica lorenciana, una métrica en la que hay unas direcciones espaciales, que serían las de nuestro espacio habitual, una dirección temporal, que es una dirección negativa, y luego hay unas direcciones nulas, hay unas direcciones luminosas, que es donde viaja la luz, ¿de acuerdo? Entonces yo he estudiado muchas superficies en esos espacios, superficies que llamamos espaciales, porque son superficies que ellas, a pesar de que viven en un mundo lorenciano, en un mundo donde hay distancias negativas, ellas son riemannianas, ¿de acuerdo? Digamos, la métrica que les cae desde la métrica del espacio-ambiente es una métrica riemanniana. Entonces, ahí surge el concepto de superficie maximal, en el que he trabajado mucho. Hay un teorema muy famoso que es el teorema de Calabi-Bernstein, que nos dice que las únicas superficies de ese tipo que tienen curvatura media cero y que son, digamos, lo que llamamos completas, que es de alguna manera decir que se van infinitamente en todas las direcciones, que no se acaban por ningún sitio, son los planos, que es la solución más intuitiva. Pues yo precisamente he trabajado en ese tipo de problemas, abordando ese tipo de problemas en otros espacios más complicados. El ejemplo, por ejemplo, que te he comentado al principio de lo que son las superficies atrapadas. ¿Qué son superficies atrapadas? Pues bien, una superficie atrapada, dicho así rápidamente, primero, para que tenga sentido tiene que vivir en un espacio como mínimo de dimensión 4. Entonces ya estamos en un espacio de dimensión 4 con una métrica lorenciana. Tenemos un objeto de dimensión 2 y la condición que ahora cumple, el hecho de ser atrapado, lo que nos dice es que la curvatura media de esa superficie, que es un vector perpendicular a la propia superficie, digamos, es algo extrínseco, ¿de acuerdo? Ese vector, en todos los puntos de la superficie, es un vector que va en la dirección de la luz, es un vector luminoso. Esa es la condición de ser superficie atrapada desde el punto de vista matemático. ¿Qué tiene que ver con la frontera de los agujeros negros? Pues bueno, esas son motivaciones físicas en las que yo, por desgracia, no me puedo meter porque no conozco. Pero desde el punto de vista matemático tiene mucho interés estudiar ese tipo de... Para que la gente que nos está viendo en estos momentos, aunque todo eso parezca muy abstracto y muy separado de la vida cotidiana, te voy a relatar muy brevemente una relación muy directa de lo que haces y alguna cosa que tienen que ver mucho los químicos, como son los materiales tensoactivos. Todo lo que has estado explicando de alguna manera en una burbuja justifica la estabilidad de la burbuja, por qué tiene la forma, por qué la mantiene, que eso para el químico, físico-químico digamos, le interesa cuando el material tiene que producir justamente las burbujas porque esa es su función. O tiene que ser una película, que hay otros casos en que la película es más interesante. Te tengo que hacer dos preguntas, pero muy, muy breves. Una es que digas algo de que el universo es plano, cuando lo que percibimos no parece que nos lo indica, pero como tantas cosas la percepción humana no tiene por qué serlo. Y otra, ¿cuál sería el trabajo de tu vida? Te queda muy larga vida científica, lógicamente, y además te la deseo y supongo que todo el mundo te la desea, pero ¿qué pretenderías aportar? ¿Qué crees? ¿Cuál sería el leitmotiv de tu vida matemática? Además de seguir por donde andas, que es donde debes estar disfrutando. Son dos preguntas muy difíciles que me haces, ¿de acuerdo? Sobre si el universo es plano o no es plano, no sé qué de contestarte, porque la verdad es que... Es una curvatura en condiciones la que te he preguntado. Sí, no, yo no diría que es plano, Nosotros, tú lo percibes como plano. Pero la física me lo da como tal, me lo justifica. Pero al final de cuentas, que la gravedad es curvatura. Sí, y gravedad sí tenemos.
Entonces... Tenemos no sé. cuando tenemos. Aquí la percibimos. Ya, pero lejos de aquí, Los lejos de viejos fuentes de... Sí, que podríamos, la solución es muy sencilla, podríamos decir que es asintóticamente plano. Y de esa manera nos estamos curando en salud, porque por allá, por el infinito, debe ser plano. He hecho como los médicos. Venga. Vamos a quedar en que es asintóticamente plano. El trabajo de tu vida. Y el trabajo de mi vida... Sí me interesa. Mira, sinceramente, yo no tengo ninguna pretensión. Mi pretensión fundamental es seguir aportando mi granito de arena. Yo continuamente estoy trabajando en 2 o 3 problemas. Estoy ahora mismo, por ejemplo, dirigiendo 2 tesis doctorales. Estoy participando en lo que es la aportación científica que vamos haciendo. En ese camino, pues a lo largo de esto, llevo ya 25 años trabajando en esto, aunque no, cuando uno lo piensa da un poco de miedo. Entonces la vida me ha demostrado que no sabemos por dónde va a ir esto. Tú estás trabajando con ilusión, intentando resolver un problema y a lo mejor no resuelves ese, pero resuelves otro que no sabías ni que existía. Entonces realmente es cierto que hay grandes retos que me gustaría... Un problema en el que yo he trabajado mucho y que hemos encontrado soluciones parciales es lo que se llama la conjetura del casquete esférico, que es demostrar lo que todo el mundo ve, que la única superficie estable con curvatura media constante y frontera circular tiene que ser un casquete esférico, es que no te imaginas otra, ¿de acuerdo? Ese problema es un problema que lo ha trabajado muchísima gente, yo he estado trabajando varios años ahí, hemos encontrado algunas soluciones parciales, hemos encontrado la solución cuando en lugar de la curvatura media consideramos lo que llamamos las curvaturas medias de orden superior, pero justamente para la curvatura media no. Entonces mi objetivo es no desanimarme, seguir trabajando y poco a poco confío en que las cosas van a ir viniendo, que es lo que hasta ahora en estos 25 años me ha funcionado. Curiosidad no te falta. Pues hemos departido un rato muy agradable, por otro lado, con Luis Alía, que además dentro de poco pues se incorporará formalmente, porque ya es miembro desde hace tiempo, a la Academia de Ciencias de la región de Murcia. Bienvenido, muchas gracias y buen Gracias, trabajo. bien, Alberto. Y pues hasta una próxima ocasión. Ciencio, mira lo que te digo, conversará con otro investigador de esta universidad próximamente.